¿Y si te dijera que el vehículo más inteligente que hemos visto este año cuesta menos que una motocicleta? No estoy hablando del más rápido, ni tampoco del más bonito, ni del que tiene la pantalla más grande. Hablo de uno que cuesta alrededor de $3.400 y que, aunque muchos lo ven como un simple juguete eléctrico, podría estar demostrando que la industria automotriz lleva años complicando algo que siempre fue muy sencillo. Porque quiero hacerte una pregunta. Si tu recorrido diario nunca supera los 15 o 20 kilómetros, ¿de verdad necesitas un SUV de 250 caballos de fuerza para ir al trabajo? Piénsalo por un momento. Sales de casa, te enfrentas al tráfico, buscas estacionamiento durante 20 minutos, consumes combustible para recorrer apenas unos cuantos kilómetros y al final del mes descubres que mantener el automóvil cuesta mucho más que utilizarlo. Tal vez llevamos demasiado tiempo comprando vehículos para necesidades que realmente no tenemos. Y ahí es donde aparece este pequeño automóvil. Uno que sobre el papel parece no tener ninguna oportunidad frente a las grandes marcas, pero que cuando empiezas a analizarlo desde otra perspectiva, obliga a hacer una pregunta bastante incómoda. ¿Y si el verdadero automóvil urbano del futuro no es el más tecnológico, sino el más simple? Porque mientras fabricantes de todo el mundo invierten miles de millones de dólares en desarrollar vehículos eléctricos cada vez más complejos, hay una pequeña empresa que decidió recorrer exactamente el camino contrario. Y lo curioso es que podría tener más sentido del que muchos imaginan. Quédate hasta el final porque hay una decisión de ingeniería escondida en este vehículo que explica por qué puede venderse por una cifra que parece imposible. Y cuando la descubras, probablemente mirarás de otra manera a muchos autos modernos. Bienvenidos a Jorman Motors. Aquí nos repetimos fichas técnicas. Aquí leemos las decisiones que la industria toma antes de que el mercado entienda por qué las tomó. Y créeme, hoy vamos a analizar uno de los vehículos más extraños que han pasado por este canal. Pero antes de hablar del motor, del interior o del precio, necesitamos entender algo mucho más importante. ¿Por qué existe un vehículo como este? Porque no nació para competir contra un Tesla, ni contra un BYD, ni siquiera contra un Renault Kwid eléctrico. Y entender eso cambia completamente la conversación. Hay un dato que casi nadie menciona, y quiero que lo recuerdes durante todo este video. $3.400, nada más. No voy a explicarlo todavía, solo recuerda esa cifra. Porque dentro de unos minutos vamos a compararla con algo que probablemente te haga replantear la forma en la que vemos el mercado automotor. A primera vista, el Minian parece uno de esos vehículos que la gente observa durante 5 segundos y enseguida sentencia. Eso parece un carrito de golf. Eso no sirve para carretera. Eso no reemplaza un automóvil de verdad. Y siendo completamente honestos, yo también pensé algo parecido la primera vez que lo vi. Pero después empecé a investigar. Y encontré algo que me llamó muchísimo la atención, porque detrás de esa carrocería diminuta hay una filosofía industrial muy interesante. Mientras la mayoría de fabricantes intenta convencerte de comprar vehículos cada vez más grandes, este hace exactamente lo contrario. Reduce todo. Reduce tamaño, reduce peso, reduce consumo, reduce mantenimiento, reduce costos. Y la gran pregunta es, ¿reducir también significa renunciar? No respondas todavía, porque precisamente esa será una de las preguntas que iremos resolviendo durante todo este video. Lo primero que sorprende es el diseño. No intenta parecer deportivo, no intenta parecer agresivo, ni siquiera intenta parecer futurista. Y eso curiosamente termina jugando a su favor, porque transmite exactamente lo que es. Un vehículo pensado para moverse dentro de la ciudad. Nada más, nada menos. Su silueta es completamente vertical. Las ruedas están prácticamente ubicadas en las esquinas del vehículo. Los voladizos son mínimos. Y toda la carrocería parece diseñada alrededor de una sola prioridad: aprovechar cada centímetro disponible. Aquí no existen enormes capós que esconden motores gigantes. No hay líneas exageradas, no hay falsas entradas de aire. Todo tiene un propósito. Y eso me recuerda muchísimo a una filosofía que durante décadas utilizó Japón. Cuando el espacio escasea, la inteligencia aparece. Pero aquí viene el primer detalle que casi nadie esperaba. Tiene iluminación LED prácticamente completa. Y eso resulta sorprendente,
porque estamos hablando del vehículo eléctrico nuevo más barato del mercado. Sin embargo, incorpora luces LED delanteras, luces LED traseras, incluso las direccionales utilizan tecnología LED. Puede parecer un detalle pequeño, pero demuestra algo muy interesante. Los ingenieros decidieron invertir donde realmente mejora la experiencia diaria del usuario. No en adornos, no en falsas salidas de escape, no en enormes pantallas, sino en algo que utilizarás absolutamente todos los días. Y espera, porque hay otra decisión de diseño todavía más curiosa. Una que parece insignificante, pero que ayuda a explicar por qué este vehículo cuesta tan poco. Y cuando lleguemos al interior, entenderás exactamente de qué estoy hablando. El frontal mantiene un diseño completamente limpio. En la parte baja encontramos un aplique negro con textura. Las líneas son simples, sin exageraciones, sin elementos innecesarios. Las llantas son RIN 12, pequeñas, muy pequeñas. Y probablemente aquí muchos dirán, eso debe verse ridículo en la calle. Pues curiosamente ocurre lo contrario, porque el tamaño del vehículo hace que las proporciones funcionen bastante bien. Incluso el techo bitono en color negro consigue darle una apariencia mucho más moderna de lo que uno esperaría por este precio. Los espejos incorporan un detalle tipo cromo. Las manijas recuerdan inmediatamente a vehículos clásicos. No utilizan sistemas electrónicos sofisticados. Simplemente presionas el mecanismo y la puerta se abre. Parece una solución antigua, pero también significa menos piezas susceptibles de fallar con el paso de los años. Y ese tipo de decisiones aparecen constantemente en este automóvil. No buscan impresionar, buscan durar. Y precisamente ahí empieza a aparecer la verdadera personalidad del Minion. No intenta vender lujo, intenta vender simplicidad. Pero cuidado, porque dentro de unos minutos vamos a entrar al habitáculo. Y hay algo que encontré allí que, sinceramente, no esperaba ver en un vehículo de apenas $3,400. Y cuando lo descubras, probablemente entenderás por qué este pequeño eléctrico está generando tanto interés entre quienes buscan una movilidad urbana inteligente sin gastar una fortuna. Cuando uno observa este vehículo desde afuera, inevitablemente piensa que todo será básico. Y en parte lo es, pero aquí sucede algo muy curioso. Porque básico no significa mal diseñado. Y esa es una diferencia enorme que muchas marcas todavía no entienden. Lo primero que notas al abrir la puerta es que absolutamente todo está pensado para aprovechar el espacio. No sobra nada. Pero tampoco parece que falte algo importante. Y esa sensación es mucho más difícil de conseguir de lo que parece. Porque cuando un fabricante intenta reducir costos, normalmente elimina elementos. Aquí hicieron algo diferente. Rediseñaron la forma de utilizarlos. Y eso cambia completamente la experiencia. La posición de conducción es bastante elevada. No te sientas como en un automóvil deportivo, te sientes como si estuvieras sentado en un asiento, te sientas casi como en una pequeña cabina de mando. Eso permite tener una excelente visibilidad del tráfico, ver los extremos del vehículo, calcular mejor las maniobras y sobre todo, conducir con mucha menos sensación de estrés. Puede parecer un detalle menor, pero cualquiera que pase varias horas al día dentro del tráfico sabe exactamente de lo que estoy hablando. Ahora observa el asiento. Los ajustes son completamente manuales. No hay motores eléctricos, no hay memorias, no hay funciones sofisticadas. Simplemente acercas el asiento, regulas el respaldo y listo. En otro vehículo esto podría parecer una desventaja. Aquí tiene todo el sentido. Menos componentes, menos peso, menos posibilidades de avería y un costo de mantenimiento prácticamente inexistente. Esa filosofía aparece en cada rincón del automóvil y cuanto más lo analizas, más evidente se vuelve. El copiloto también sorprende, porque esperas un espacio muy reducido. Sin embargo, la distancia para las piernas resulta bastante correcta. No es un sedán ejecutivo, por supuesto que no, pero tampoco transmite esa sensación de encierro que normalmente encontramos en vehículos tan pequeños. La altura del techo ayuda muchísimo. El parabrisas es bastante vertical, y eso genera una percepción de amplitud mucho mayor de la que indican las dimensiones exteriores. Aquí aparece una de las primeras lecciones de ingeniería. Cuando aumentas la altura útil del habitáculo, no necesitas que el automóvil sea enorme para sentirse cómodo.
Simplemente aprovechas mejor el volumen disponible. Y precisamente eso hicieron los ingenieros. Pero espera, porque la verdadera sorpresa todavía está atrás. Si nunca has visto este vehículo personalmente, probablemente imaginas que las plazas traseras son únicamente decorativas. Yo también lo pensé, hasta que vi el espacio real, y debo reconocer que me sorprendió. Las rodillas no quedan pegadas al asiento delantero, todavía existe espacio suficiente para viajar. La distancia al techo continúa siendo aceptable. Incluso dos adultos pueden realizar desplazamientos urbanos sin demasiados inconvenientes. Eso sí, aquí también debemos ser completamente honestos. El respaldo trasero es bastante sencillo, no tiene el acolchado de un automóvil convencional, y en viajes largos terminarás notándolo. Pero volvemos exactamente al mismo punto. Este automóvil nunca fue diseñado para recorrer 1000 kilómetros de autopista. Fue diseñado para hacer exactamente aquello que millones de personas hacen todos los días: recorrer trayectos urbanos, ir al trabajo, ir al supermercado, llevar a los niños al colegio, hacer entregas, moverse constantemente dentro de una ciudad. Y para ese escenario, cumple mucho mejor de lo que uno imaginaría. Ahora bien, aquí encontramos una decisión que seguramente dividirá opiniones. No existe un baúl convencional, y para muchas personas eso puede parecer un problema enorme. Pero quiero proponerte otra forma de verlo. Piensa durante un momento. ¿Cuántas veces al año utilizas realmente todo el espacio de carga de tu automóvil? No lo que crees utilizar, lo que realmente utilizas. Porque muchas veces compramos vehículos enormes para transportar aire durante el 95% de su vida útil. Y eso representa cientos de kilos adicionales moviéndose todos los días. Más consumo, más neumáticos, más mantenimiento, más dinero. Todo para un espacio que casi nunca usamos. Este pequeño eléctrico decidió eliminar completamente ese compromiso. Y aunque claramente limita ciertos usos, también reduce muchísimo los costos de fabricación. Y esa decisión explica parte del precio que vimos al comienzo del video. Pero todavía no toda. Hay otra razón mucho más importante. Y esa la veremos cuando lleguemos a la parte mecánica. Porque ahí entenderás por qué fabricar este automóvil cuesta muchísimo menos que producir un eléctrico convencional. Ahora hablemos del equipamiento, porque aquí ocurre algo bastante curioso. Los vidrios son manuales. ¿Sí? Con la clásica manivela, algo que prácticamente había desaparecido del mercado. Y sin embargo, después de unos minutos utilizándolos, empiezas a preguntarte algo. ¿Realmente necesitábamos motores eléctricos para subir una ventana? Porque una manivela jamás necesita actualización de software, nunca pierde sincronización, nunca arroja un código de error, y cuando se daña, cualquier mecánico puede repararla. Esa simplicidad mecánica termina siendo uno de los mayores argumentos del vehículo. Los espejos también son completamente manuales. Se ajustan con la mano, se pliegan manualmente. Nada electrónico, nada complejo, nada costoso. Todo sigue exactamente la misma lógica. El sistema de iluminación para conducción nocturna cumple perfectamente, sin extravagancias, sin animaciones, sin espectáculos visuales. Simplemente ilumina, y lo hace correctamente. La dirección también merece una mención especial. Sobre el papel es completamente mecánica. Eso normalmente hace pensar en un volante pesado, pero ocurre exactamente lo contrario, gracias al bajísimo peso del vehículo. La dirección resulta sorprendentemente ligera. Moverlo dentro de un parqueadero, girar en calles estrechas, realizar maniobras, todo sucede con enorme facilidad. Y aquí empiezas a comprender que el peso vuelve a ser protagonista. Mientras otros fabricantes intentan resolver problemas agregando más tecnología, aquí decidieron resolverlos eliminando peso. Es una filosofía completamente distinta y bastante inteligente. El freno de estacionamiento también rompe con lo que conocemos. No utiliza la clásica palanca entre los asientos. Aquí encontramos un mecanismo diferente que bloquea el pedal. Puede parecer extraño los primeros minutos, pero termina siendo bastante práctico y ocupa menos espacio. Otro pequeño detalle que demuestra que cada centímetro fue cuidadosamente aprovechado. Ahora quiero que observes el tablero, porque aquí ocurre algo muy interesante. A pesar de ser uno de los vehículos eléctricos más económicos del mercado, no transmite sensación de antigüedad. El cuadro de instrumentos es completamente digital, la velocidad aparece claramente. El nivel de batería se representa exactamente igual que un teléfono móvil. Las direccionales, las luces altas, toda la información importante aparece organizada de forma sencilla.
sin saturar al conductor. Y eso también es diseño inteligente. No necesitas 20 pantallas, necesitas la información correcta, en el momento correcto. Pero espera, porque todavía no hemos llegado a uno de los detalles que más me sorprendieron. Y curiosamente, no tiene absolutamente nada que ver con el tablero. Tiene que ver con el techo. Y cuando entiendas por qué los ingenieros tomaron esa decisión, vas a descubrir nuevamente cómo la simplicidad terminó resolviendo un problema que otros fabricantes intentan solucionar gastando muchísimo más dinero. Y créeme, ese detalle explica perfectamente la filosofía completa detrás del Minion. Hasta ahora hemos hablado del diseño, del espacio, del interior, y probablemente muchos sigan pensando exactamente lo mismo. Sí, está interesante, pero seguro el motor es demasiado pequeño. Y esa es precisamente la reacción que esperaba, porque aquí es donde la conversación cambia completamente, no por la potencia, sino por la filosofía. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Vivimos en una época donde parece existir una competencia permanente entre fabricantes. Cada año aparecen motores más grandes, más caballos, más torque, más pantallas, más asistentes electrónicos, más modos de conducción y, curiosamente, cada año también aparecen vehículos más caros, más pesados, más complejos y muchísimo más difíciles de reparar. El Minion decidió ignorar completamente esa carrera, y eso me parece fascinante, porque en lugar de preguntarse ¿cómo hacemos el automóvil más impresionante?, la pregunta fue otra: ¿cuál es la mínima cantidad de energía necesaria para mover 4 personas dentro de una ciudad? Y esa diferencia de enfoque explica prácticamente todo el vehículo. Aquí encontramos un motor eléctrico de apenas 2000 vatios, es decir, aproximadamente 2 kilovatios. Cuando escuchas esa cifra por primera vez parece ridícula. Muchísima gente incluso piensa que debe existir un error, porque hoy estamos acostumbrados a escuchar eléctricos de 150, 200, 300 caballos de fuerza. Y de repente aparece uno que ni siquiera presume esa cifra. El fabricante de hecho ni siquiera habla de caballos. Habla de otra cosa, habla de eficiencia. Y ahí empieza a entenderse su verdadera intención, porque este automóvil jamás fue diseñado para competir contra un Tesla, ni contra un BYD Dolphin, ni contra un Nissan Leaf. La lógica industrial apunta a algo completamente diferente. Lo que los ingenieros están intentando resolver no es la movilidad de larga distancia. Están intentando resolver el recorrido cotidiano. Ese que millones de personas repiten exactamente igual todos los días. Casa, trabajo, supermercado, colegio, regreso a casa. Y cuando observas las estadísticas de movilidad urbana, descubres algo muy interesante. La inmensa mayoría de conductores jamás utilizan ni el 20% del potencial que ofrece su automóvil. Compramos vehículos capaces de recorrer miles de kilómetros, para hacer trayectos que muchas veces no llegan ni a los 30, y ese exceso termina pagándose durante años. En combustible, en mantenimiento, en neumáticos, en seguros, en impuestos. Todo por una capacidad que rara vez utilizamos. El Minion elimina completamente ese exceso, y esa decisión explica buena parte de su existencia. Ahora hablemos de la velocidad, porque aquí seguramente aparecerán muchas críticas. Su velocidad máxima ronda los 50 km por hora. Sí, no es un error, 50 km por hora. Y antes de que cierres el video pensando que eso es insuficiente, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la velocidad promedio de tu último recorrido por la ciudad? No la máxima, la promedio. Probablemente estuvo muy cerca de esa cifra, o incluso por debajo. El tráfico urbano ha cambiado completamente la forma de movernos. Cada vez pasamos más tiempo detenidos, más tiempo esperando semáforos, más tiempo buscando estacionamiento, y más tiempo aprovechando toda la potencia que compramos. Entonces aparece una pregunta bastante incómoda. ¿Para qué necesitamos 250 caballos si el tráfico apenas nos deja utilizar 20? No digo que todos deban conducir un vehículo como este. Lo que digo es que quizá llevamos años comprando mucho más automóvil del que realmente necesitamos. Y eso es exactamente lo que este pequeño eléctrico pone sobre la mesa. Pero espera, porque todavía hay algo mucho más interesante: su autonomía. Aquí encontramos otra cifra que parece modesta, entre 60 y 80 kilómetros por carga. Muchos dirán inmediatamente, eso es muy poco. Y vuelvo a responder exactamente igual. Depende completamente del uso.
porque para quien realiza recorridos urbanos constantes, puede representar incluso varios días de utilización antes de volver a conectarlo. Y aquí aparece uno de mis detalles favoritos. No necesita infraestructura especial. No necesita cargadores rápidos. No necesita estaciones exclusivas. Simplemente utilizas un enchufe doméstico convencional de 110 voltios. Exactamente el mismo tipo de toma que encuentras en la mayoría de las viviendas. Eso significa que cualquier persona puede llegar a casa por la noche, conectar el vehículo, dormir y encontrarlo completamente cargado a la mañana siguiente, sin instalaciones costosas, sin adaptar el garaje, sin gastar miles de dólares adicionales. Eso también es democratizar la movilidad eléctrica, porque muchas veces hablamos únicamente del precio del automóvil y olvidamos todo el dinero que viene después. Aquí prácticamente desaparece esa barrera. El tiempo de carga ronda las 6 horas, lo suficiente para completar una noche normal. Y siendo sinceros, ¿cuántas horas permanece estacionado un automóvil mientras dormimos? Muchas más que esas 6. Así que tampoco representa un inconveniente real para el usuario al que está dirigido. Ahora quiero mostrarte otro detalle que muy pocas personas comentan. Este vehículo incorpora una función denominada modo de potenciación. Puede parecer un nombre exagerado, pero cumple una tarea muy específica. Ayuda al automóvil cuando enfrenta pendientes pronunciadas. El fabricante habla de inclinaciones de hasta 35 grados. Y aunque obviamente no estamos frente a un todoterreno, demuestra que los ingenieros sabían perfectamente cuál era una de las principales preocupaciones del público. ¿Será capaz de subir una calle empinada? La respuesta es sí, y buscaron resolverla desde el diseño, no desde el marketing. Pero aquí aparece un pequeño detalle que me llamó muchísimo la atención. Cuando abres el compartimiento delantero, esperas encontrar un pequeño espacio de almacenamiento, como ocurre en muchos eléctricos modernos. Y no, lo único que aparece son los componentes mecánicos, los cables, la estructura, la parte técnica del vehículo. Y debo reconocer que ahí encontré la única decisión que habría tomado de forma diferente. Porque con un pequeño recubrimiento plástico, ese espacio podría convertirse fácilmente en un compartimiento muy útil para guardar objetos pequeños. Lo era imposible hacerlo, simplemente decidieron no hacerlo. Quizá para reducir todavía más los costos, quizá para facilitar futuras reparaciones, quizá por ambas razones. Y ese tipo de decisiones muestran perfectamente cómo piensa este fabricante. Cada dólar invertido debe tener una justificación. Nada está allí únicamente por estética. Nada existe solo para impresionar. Todo responde a una lógica de costo-beneficio. Y justamente esa lógica es la que nos acerca cada vez más a responder la gran pregunta que abrimos al inicio del video. ¿Cómo es posible fabricar un automóvil eléctrico nuevo por una cifra tan baja? Ya descubrimos parte de la respuesta. Menos peso, menos potencia, menos componentes, menos complejidad. Pero todavía falta la pieza más importante del rompecabezas. Y créeme, Cuando lleguemos a la calidad de construcción y comparemos este vehículo con automóviles que cuestan el doble o incluso el triple, vas a entender que el verdadero secreto del Minian no está en lo que eliminaron, está en aquello que decidieron conservar. Y ese detalle cambia por completo la forma de analizar este pequeño eléctrico. Hasta este momento ya descubrimos algo bastante curioso. El Minian no intenta competir por potencia. No intenta competir por lujo, ni siquiera intenta competir por autonomía. Está jugando un juego completamente diferente y cuanto más tiempo pasas analizándolo, más evidente resulta. Porque mientras otros fabricantes agregan tecnología para justificar precios cada vez más altos, aquí parece que cada componente tuvo que responder una sola pregunta. ¿Realmente hace falta? Si la respuesta era sí, se quedaba. Si la respuesta era no, simplemente desaparecía. Y esa filosofía vuelve a aparecer apenas observamos el resto del habitáculo. Uno de los detalles que más me llamó la atención fue el sistema multimedia. No esperes una pantalla gigantesca de 15 pulgadas. No vas a encontrar inteligencia artificial, ni asistentes virtuales, ni un software capaz de preparar café. Pero sí encuentras exactamente aquello que la mayoría utiliza todos los días. Radio AM y FM, Bluetooth, puerto USB y cámara de reversa.
Nada más. Pero tampoco nada menos. Y aquí aparece algo que me hizo sonreír. Las líneas guía de la cámara son dinámicas, es decir, se mueven junto con el volante. Puede parecer un detalle insignificante, pero normalmente esa característica aparece en vehículos bastante más costosos y demuestra nuevamente que los ingenieros supieron elegir muy bien dónde invertir el presupuesto. No intentaron llenar el automóvil de funciones espectaculares, intentaron incluir las que realmente facilitan la conducción diaria. Y eso cambia completamente la experiencia. Ahora hablemos de algo que seguramente nadie esperaba encontrar: el techo. Cuando lo observas por primera vez, da la impresión de tener un pequeño techo panorámico. Muchísimas personas incluso creen que se trata de un sunroof, pero no. Y aquí encontramos probablemente una de las soluciones más ingeniosas de todo el vehículo. En lugar de instalar un costoso sistema de techo corredizo, los ingenieros colocaron dos pequeños ventiladores integrados. La primera reacción suele ser de sorpresa. ¿Ventiladores? Sí, y funcionan muchísimo mejor de lo que imaginas. Porque permiten renovar constantemente el aire del habitáculo, reducen la sensación de calor y consumen una cantidad mínima de energía. Todo ello sin aumentar el peso del automóvil. Sin motores adicionales, sin rieles, sin mecanismos complejos, sin riesgo de filtraciones de agua con el paso del tiempo. Es una solución extraordinariamente simple, y precisamente por eso resulta tan inteligente. Mientras otras marcas gastan cientos de dólares en sistemas complejos, aquí resolvieron el mismo problema con una idea completamente diferente. Y eso me hizo pensar en algo. Muchas veces confundimos innovación con complejidad, cuando en realidad, la mejor innovación suele ser simplificar. Pero espera, porque todavía hay otro detalle aún más interesante. Y tiene que ver con la calidad de fabricación. Porque siendo completamente honesto, antes de ver este automóvil esperaba encontrar un interior lleno de plásticos mal ensamblados, crujidos, holguras, piezas mal ajustadas. Lo típico en un vehículo extremadamente económico. Sin embargo, la realidad fue bastante distinta. Sí, los materiales son duros, muy duros. Nadie intenta ocultarlo, pero también están sorprendentemente bien ensamblados. Las puertas cierran correctamente, los paneles no vibran, las uniones mantienen una buena precisión. Los acabados transmiten una sensación de robustez inesperada. Y aquí aparece una enorme diferencia respecto a muchos vehículos económicos. No intentaron hacer que pareciera premium, intentaron que resistiera el uso diario. Y esa decisión probablemente sea mucho más inteligente, porque un plástico blando puede sentirse agradable el primer día, pero un buen ensamble sigue siendo importante 10 años después. Incluso pequeños detalles decorativos, como los insertos de color en las puertas y el tablero, muestran un nivel de ajuste bastante superior al que normalmente esperarías en este rango de precio. Nada parece colocado a la carrera, nada transmite improvisación, y eso también cuesta dinero. La diferencia es que decidieron invertirlo en calidad de fabricación, no en apariencia. Ahora bien, existe otro aspecto que también merece reconocimiento: la suspensión. Muchos pensarán que un vehículo tan pequeño debe sentirse extremadamente rígido. Y nuevamente aparece una sorpresa. Sí existe suspensión, y funciona mejor de lo esperado. En la parte trasera encontramos un eje rígido bastante sencillo acompañado por amortiguadores independientes. No intenta ofrecer comportamiento deportivo, no pretende competir con un sedán de lujo. Simplemente absorbe correctamente las irregularidades propias de una ciudad. Huecos, resaltos, tapas de alcantarilla, calles deterioradas. Todo aquello que millones de conductores enfrentan diariamente. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esta parte explica muy bien el enfoque de este automóvil. Muchos fabricantes desarrollan vehículos pensando primero en autopistas perfectas. Después intentan adaptarlos a las ciudades. El Minian hizo exactamente lo contrario. Fue pensado desde el principio para sobrevivir en entornos urbanos, para calles estrechas, para maniobras constantes, para estacionamientos pequeños, para recorridos repetitivos. Y eso se nota absolutamente en cada decisión de ingeniería. Incluso la altura respecto al suelo resulta bastante interesante. El vehículo se siente elevado. La posición de manejo transmite confianza. Aunque aquí debemos ser completamente sinceros.
Las ruedas de 12 pulgadas también tienen una limitación evidente, cuando aparece un hueco realmente profundo. Su pequeño diámetro juega en contra, y eso conviene decirlo, porque uno de los principios que han convertido a esta comunidad en algo diferente es precisamente ese: no vender humo. Analizar, reconocer tanto las fortalezas como las limitaciones, porque ningún vehículo es perfecto, y este tampoco pretende serlo. Ahora bien, hay algo que probablemente sea incluso más importante que todo lo que hemos visto hasta ahora, y curiosamente, no está relacionado con el automóvil. Está relacionado con las personas que realmente deberían comprarlo, porque aquí es donde la mayoría del mercado se equivoca. Muchos intentarán compararlo con un automóvil convencional, y ese análisis nace completamente equivocado. La lógica industrial apunta a otra dirección. Este vehículo no busca convencer al propietario de un Tesla, ni al conductor de un Toyota Corolla, ni siquiera al usuario de un BYD Dolphin. Busca convencer a alguien completamente diferente, a una persona que hoy utiliza una motocicleta, a un pequeño emprendedor que realiza entregas dentro de una ciudad, a una empresa que necesita reducir radicalmente sus costos de operación, a familias que recorren distancias cortas todos los días. En otras palabras, no intenta reemplazar un automóvil, intenta reemplazar el costo de mantener uno. Y créeme, cuando empecemos a poner sobre la mesa cuánto puede costar utilizar este pequeño eléctrico durante un año completo, comparándolo con una motocicleta, con un automóvil usado e incluso con algunos eléctricos mucho más caros, es ahí donde entenderás por qué este proyecto tiene mucho más sentido del que parecía al comenzar el video. Y justamente ahí vamos a cerrar el gran misterio que abrimos en los primeros minutos. Y ahora sí, llegó el momento de responder la pregunta que dejamos abierta desde los primeros segundos del video. ¿Cómo es posible que un automóvil eléctrico nuevo pueda costar alrededor de $3,500? Porque si durante todo el video hablamos de su diseño, de su interior, de la batería, del motor, de la calidad de fabricación, pero nunca respondimos la verdadera pregunta: ¿por qué cuesta tan poco? Y la respuesta no está en el motor, no está en la batería, ni siquiera está en el tamaño. Está en una decisión de ingeniería que, curiosamente, la mayoría de fabricantes decidió abandonar hace muchos años. Mientras toda la industria comenzó una carrera para fabricar automóviles capaces de hacerlo absolutamente todo, este pequeño Minion decidió hacer exactamente lo contrario. Hace muy pocas cosas, pero las hace sorprendentemente bien. No intenta viajar 600 kilómetros, no intenta acelerar de 0 a 100 en 5 segundos, no intenta incorporar conducción autónoma, no pretende convertirse en una oficina sobre ruedas, no necesita una batería gigantesca, no necesita un sistema de refrigeración extremadamente complejo, no necesita motores de cientos de caballos, no necesita neumáticos enormes, no necesita suspensiones sofisticadas, no necesita decenas de computadores gobernando cada función. Y cuando eliminas todo eso, el precio simplemente empieza a caer. Eso explica por qué puede venderse por una cifra que, vista desde Occidente, parece imposible. Y aquí aparece algo que, en mi opinión, muchas marcas deberían empezar a preguntarse. ¿De verdad todos los clientes necesitan el mismo automóvil? Porque el mercado lleva años actuando como si la respuesta fuera sí. Cada nueva generación incorpora más pantallas, más asistentes, más sensores, más peso, más baterías, más costo. Pero la realidad cotidiana es otra. Millones de personas simplemente necesitan desplazarse. Nada más. Y para ellas, este tipo de vehículos empieza a tener muchísimo sentido. Eso explica por qué en Asia este segmento está creciendo con tanta rapidez. Porque responde a un problema real, no a uno inventado por el marketing. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Ahora bien, ¿es perfecto? Por supuesto que no. Y aquí es donde debemos ser completamente honestos. Si haces viajes largos todos los fines de semana, no es el vehículo indicado. Si necesitas recorrer cientos de kilómetros diarios, tampoco. Si vives en una ciudad donde circulas constantemente por autopistas rápidas, probablemente tampoco sea la mejor alternativa. Su velocidad máxima, cercana a los 50 km por hora, deja muy claro cuál fue su propósito desde el primer día: mover personas dentro de la ciudad, nada más. Y tampoco podemos ignorar otra realidad. Su nivel de seguridad está lejos del que ofrecen automóviles convencionales. Su espacio de carga prácticamente no existe. Las ruedas pequeñas tienen limitaciones cuando aparecen huecos muy profundos y evidentemente no reemplaza un sedán familiar.
Pero aquí ocurre algo interesante. Esas críticas son completamente válidas, solo cuando esperamos que haga algo para lo que nunca fue diseñado. Sería como criticar una motocicleta porque no puede transportar 7 pasajeros, o un camión porque consume demasiado combustible. Cada vehículo responde a una necesidad distinta, y el Minian jamás prometió convertirse en un automóvil universal. Prometió otra cosa: resolver la movilidad urbana gastando lo mínimo posible, y sobre el papel, lo consigue. Hay otro aspecto que me parece todavía más interesante. Este vehículo demuestra que la industria automotriz está empezando a dividirse en dos caminos muy diferentes. Por un lado, automóviles cada vez más tecnológicos, cada vez más complejos, cada vez más caros. Y por el otro, vehículos extremadamente sencillos, diseñados para cumplir una función muy específica, sin intentar ser todo al mismo tiempo. Y esa segunda filosofía podría crecer muchísimo durante esta década, especialmente en ciudades congestionadas, porque mientras el precio promedio de un automóvil nuevo sigue aumentando año tras año, la necesidad de movilidad sigue siendo exactamente la misma: llegar del punto A al punto B, nada más. Y ahí, este pequeño eléctrico empieza a convertirse en una alternativa muy seria. Ahora imagina el escenario dentro de 5 años. Empresas utilizando cientos de estos vehículos para reparto urbano. Universidades incorporándolos para transporte interno. Conjuntos residenciales, aeropuertos, hospitales, empresas de mantenimiento, servicios públicos, municipios, incluso familias que hoy poseen 2 automóviles podrían terminar reemplazando uno de ellos por un vehículo de este tipo. No porque sea más emocionante, sino porque resulta muchísimo más económico mantenerlo, y eso puede cambiar completamente la manera en que entendemos la movilidad urbana. Lo curioso es que muchas veces la innovación no consiste en agregar más cosas, consiste en quitar las que nunca hicieron falta. Y creo que esa es la mayor lección que deja este automóvil. Porque mientras muchos fabricantes siguen intentando convencerte de que necesitas más tecnología, este pequeño eléctrico demuestra que en ocasiones, menos también puede significar mejor. Y ahora quiero volver a aquella cifra que mencionamos al comienzo del video. Alrededor de $3,500. Ahora ya entiendes por qué decidí no explicarla al inicio. Porque escuchar el precio sin conocer el contexto solo genera sorpresa. Pero conocer primero toda la filosofía detrás del vehículo hace que ese precio empiece a tener sentido. Y ese era precisamente el detalle de ingeniería que prometimos revelar desde el principio. No abarataron el automóvil utilizando componentes de mala calidad, abarataron el concepto. Eliminaron todo aquello que no era indispensable. Y ahí está la verdadera diferencia. Eso no significa que este sea el automóvil perfecto. Todavía habrá que ver cómo envejecen sus baterías, cómo responde después de varios años de uso, qué tan sencilla resulta la disponibilidad de repuestos, y cómo evoluciona su confiabilidad con el paso del tiempo. Pero sobre el papel, con la tecnología que utiliza, con la simplicidad mecánica que propone y con el precio al que pretende competir, estamos viendo uno de los conceptos de movilidad urbana más interesantes de los últimos años. Porque al final, este video nunca trató sobre un automóvil pequeño. Trataba sobre una pregunta mucho más grande. ¿Estamos comprando el vehículo que realmente necesitamos o el que la industria nos convenció de comprar? Y esa creo que es una conversación que apenas está comenzando. Si disfrutas este tipo de análisis donde no repetimos fichas técnicas, sino que intentamos entender hacia dónde se mueve realmente la industria automotriz, suscríbete ahora a Jorman Motors, porque cada semana analizamos los vehículos que podrían cambiar el mercado antes de que lleguen oficialmente. Si este video te hizo ver la movilidad urbana desde otra perspectiva, regálale un me gusta. Eso le dice a YouTube que vale la pena recomendar este contenido a más personas. Y ahora quiero leer tu opinión. Con el mismo presupuesto, ¿qué elegirías? ¿Un automóvil eléctrico urbano completamente nuevo por unos $3,500? ¿O un vehículo usado de una marca tradicional? Estoy seguro de que aquí habrá dos posturas completamente distintas, y precisamente por eso quiero leerlas todas, porque las mejores discusiones siempre empiezan con una buena pregunta. Yo soy Jorman Motors, y nos vemos en el próximo análisis, donde descubrirás otro vehículo que, silenciosamente, podría estar cambiando la industria mucho antes de que el resto del mundo se dé cuenta.